Los miembros de la mesa de diálogo que van a participar son el doctor Fernando Carbone, ex ministro de Salud, magíster en Gestión y Administración de Redes y Servicios de Salud, actual coordinador de proyectos de la Delegación de Médicos Mundi Navarra y coordinador del Foro de ONGs españolas con representación en el Perú. También está el doctor Mario Tavera, quien es médico pediatra, con maestría en gerencia de programas sociales y especialista en salud de UNICEF Perú. También está el doctor Humberto Guerra, quien es doctor en microbiología y medicina, profesor emérito en medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ellos son los tres participantes. Moderando la mesa de diálogo se encuentra el doctor Luis Suárez Oño, quien es profesor de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y exdirector de Epidemiología en el Ministerio de Salud de nuestro país. Le doy paso al doctor Suárez para comenzar con la mesa de diálogo. Gracias. Un aplauso para los doctores, por favor. Muchas gracias. Realmente es para mí un honor compartir esta mesa con tan distinguidos profesionales de nuestro país. He tenido el honor de trabajar con el doctor Carbone, en situación ministro de Salud del país. Igualmente muy de cerca siempre nos ha acompañado al Ministerio de Salud el doctor Mario Tavera desde UNICEF y el doctor Humberto Guerra desde la Universidad Peruana Cayetano Heredia, siempre apoyando a través de la investigación a todas las iniciativas de nuestro país. La mesa que nos reúne hoy día va a tocar un tema muy importante, un tema que todavía no tiene una solución definitiva. Es el tema de cómo atender a las poblaciones más dispersas de nuestro país, que se encuentran sobre todo en la Amazonía, en la región andina, donde muchas veces no existe un establecimiento de salud o la respuesta del sector salud todavía es muy incipiente. Es un tema sobre el cual se han ideado algunas estrategias, como en un momento fueron las brigadas élites, grupos de profesionales que salían a recorrer. Nos han llevado a patear el campo y espero que ustedes lo hagan con la misma pasión con la que nosotros lo hemos hecho durante varias décadas. Y es por eso que yo he querido, lo enfocamos un poquito por favor, a abordar este tema de la atención primaria de la salud renovada, por si acaso. Les aviso que ya no se habla de APS simple y llanamente porque lamentablemente tengo que decir que esa iniciativa fracasó, fue mal, no respondió. Hoy se habla de APS renovada en un intento de decir que hay que cambiar las cosas, hacerlas de otra manera. Vamos a ver si resulta. Y en ese sentido, nuestra preocupación se centra, avanzamos, en esa población peruana que es muy heterogénea, que reúne en lo étnico, cultural, socioeconómico 64 grupos étnicos. No me voy a pelear con los que dicen que son 61, da igual, y donde un 35-40% es absolutamente indígena, amazónico o andino. Las etnias más grandes, evidentemente la quechua y la aymara, algunas muy pequeñas, chiquitas en extinción, caquetis, toyeris, etc. Pero esa multiplicidad que es riqueza también significa una gran complicación. Solamente nos ganan 3 países en las Américas: Guatemala con un 80% de población indígena, Bolivia con un 70%, Ecuador con un 60%, nosotros somos el 4.º país. Ahora bien, esta riqueza es a su vez una complicación, porque es evidente que es el grueso de esta población indígena la que forma a la población excluida en este país. La pobreza está concentrada en las familias serranas, amazonenses, rurales, campesinas, indígenas, desplazadas, con menores de 5 años, recién nacidos o mujeres gestantes. Ahí está ese 37% de población que es pobre o es vulnerable a la pobreza, o ese 19% de población que es vulnerable
o está en la pobreza extrema. Este término de vulnerabilidad, cuando estábamos con Mario Tavera, es muy importante empezar a utilizarlo, porque significa que involucra de manera más justa a la población que, entre comillas, porque ya pasó un centavito de la línea de pobreza, ya salió, puede regresar muy rápidamente. Y en tiempos de crisis eso es muy fácil. Esto contradice lo que el señor Bill Gates, cosa que también conversamos con María, acaba de declarar, que a nuestro país ya no hay que dar recuperación porque es un país de renta media alta. Es decir, nuestra permanente transmisión de un país con una economía de mercado muy bien desarrollada ha sido un grave error, porque tenemos la brecha más grande de América Latina. Le ganamos a Haití, a Brasil, a México, a Bolivia, todo lo que quieran. Nuestra brecha económico-social es terrible. ¿El Perú ha crecido económicamente? Sí. ¿Ha crecido para todos? No. ¿Creció para quien más lo necesitaba? Tampoco. Ese es el problema. Y esa brecha tiene una expresión, en un rostro sufriente, sobre todo en la población indígena, que es la que está más excluida de este proceso económico del país. Esta población tiene una serie de necesidades propias de su cultura y propia de su situación de exclusión geográfica, social, en términos comunicacionales. Pero no es solamente ese el tema. Cuando en el país estamos en un proceso de transición epidemiológica y las enfermedades no transmisibles están reemplazando a las transmisibles, es decir, tener ya cerca de 2 millones de afectados por diabetes e hipertensión es un problema bien grave en términos de carga de enfermedad. Carga de enfermedad es el mejor indicador que hay que empezar a utilizar para medir cómo se va afectando el país por sus entidades zoológicas. Sin embargo, encuentran ustedes, por ejemplo, que la CIS del pueblo Aymara, el segundo pueblo indígena más importante del país, que las infectocontagiosas, las infecciosas, las transmisibles siguen reinando. Ellos no se van a morir todavía con mucha frecuencia de infartos, de derrame cerebral, se van a seguir muriendo de neumonías y de diarreas. Entonces tenemos un problema de doble carga en el país. Una parte del país tiene una gran cantidad de no transmisibles, pero esta parte excluida, en pobreza extrema, en desigualdad, sigue con una fuerte carga de enfermedades transmisibles. Claro, esto nos lleva a otro problema, que es a quién se acude en estas poblaciones, y nos lleva al tema de la medicina tradicional y de los terapeutas tradicionales. En los asís hechos en los pueblos indígenas, en todos ellos, a quien primero se recurre es al terapeuta tradicional, como lo quieran llamar: brujo, curandero, huesero, hierbero. Es el primero al que se va a acudir, no es el segundo, no es el tercero, es el primero. Tiene un espacio, tiene un lugar. No cometan el error cuando vayan a hacer su serún, cuando les toque, espero yo, patear el campo como lo hemos hecho nosotros. No cometan el error, desde su perspectiva occidental, de no considerar que aquí no hay ciencia, hay sabiduría, hay experticia, hay experiencia y hay alguien con quien se tiene que trabajar, o no van a poder hacer nada, sobre todo en medios rurales andinos y amazónicos. Y el tema de las costumbres particulares, no solo en la atención del parto, en todo el tema de la cultura está transversalizado a todos nosotros. La interculturalidad no es solo de los andinos amazónicos, nosotros también tenemos una determinada cultura y un patrón occidental, más mestizo, más criollo, más occidental, el que quieran. Así que la interculturalidad está en todo, pero la hacemos más evidente en los pueblos andinos y en los pueblos amazónicos, donde hay una serie de comportamientos hacia los que no podemos tener prejuicios. En el siglo XXI, los profesionales de la salud no podemos tener prejuicios a prácticas ancestrales que, a la luz de las evidencias, son válidas. ¿De acuerdo? Muy bien. En ese aspecto hay que empezar a hablar de un concepto de salud distinto, multidimensional, que hable de factores biológicos, sociales, económicos, culturales, geográficos, psicológicos, espirituales, energéticos, políticos, ambientales. Cuando trabajaba en un proyecto que van a ver muy rápidamente,
queríamos aumentar la cobertura de vacunas, la cosa era fácil. Llamábamos a Miguel, curandero de la zona del Bajo Luamba de Quirigueti, venía para sahumar a toda la población. Entonces él se ponía a la entrada, porque él no podía entrar al puesto de salud porque perdía energía, empezaba a pasar la población y los sahumaba, los fumaba. Nosotros al otro lado estábamos sin carne. Con eso que conseguíamos, protegerlos en ambos casos, con lo energético y con un biológico. Si no, no lo íbamos a lograr. No se equivoque. Nuestra perspectiva occidental puede ser muy limitada para entender no solo cosas que son ritos y mitos. Tengan cuidado. Allí puede haber mucha evidencia de verdad que hay que respetar. Muy bien, este contenido programático y normativo, ¿a qué nos debe llevar? Nos debe llevar a un enfoque de necesidades en salud a partir de los determinantes sociales de la salud. Determinantes que son muy amplios, son de todo tipo. Y esas necesidades de salud se pueden llegar a expresar en tres formas de atender, sobre todo en el nivel primario. Un programa individual, uno familiar y uno comunitario. Es 15 estrategias nacionales. Cada uno con su formato, pide la misma información, quiere que se hagan muchas cosas similares al mismo tiempo y tienen a nuestros pobres auxiliares, enfermeras, obstetrices y médicos elumistas de la ceja a la meca a la tortoleca porque están locos. 40% en muchos casos de nivel primario de tiempo dedicado a llenar formatos en vez de dedicarse a atender a las personas, a las familias y a la comunidad. El esfuerzo actual disculpen, estoy saliendo una bronquitis. El esfuerzo actual está al medio, en color negro. Se está tratando de atender a la población en función a etapas de vida, y eso también lo van a escuchar ustedes. Lo cual tiene cierta lógica, porque dengue, bueno, al recién nacido es un poco difícil, hay algún caso reportado, pero le da a todas las edades. Malaria, lo mismo. Tuberculosis, no quiero decirlo, etc. Pero se está tratando de ver por etapas de vida. Y esta es la propuesta. Horizontalizar en el primer nivel, sobre todo en zonas rurales, indígenas y campesinas, la atención en una atención individual, familiar y comunitaria. Con contenidos muy sencillos, una sola hoja de información, un solo reporte y una gran facilidad de trabajo para auxiliares, enfermeras, obstetrices, con un nivel más alto de profesionales de la salud. ¿Qué necesita esto? Que lo individual, lo comunitario y lo familiar se engrane y funcione de manera articulada, respondiendo a esas necesidades y partiendo de los determinantes sociales. Y este contenido programático normativo tiene que reforzarse con una vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica tradicional es la de la mortalidad. Esa es la que todos manejamos, ¿no? Las tasas, la incidencia, la prevalencia, la vigilancia de daños, la vigilancia de riesgos. Pero a eso hay que añadirle dos: la vigilancia comunitaria, la que se hace con la población, los síndromes socioculturales, los problemas de violencia, ampliar eso. Y lo más importante, la vigilancia sociocultural, que avanza a la incorporación de los síndromes culturales que tienen que ver con la medicina tradicional y con los terapeutas tradicionales. Tengo que decir que en vigilancia sociocultural todo está por construirse: los perfiles epidemiológicos, los indicadores y los instrumentos, el mapeo de terapeutas tradicionales, el análisis conjunto con ellos de los hallazgos para establecer nexos de referencia y contrarreferencia, de colaboración estrecha con ellos. Y esa vigilancia sociocultural también tiene que estar articulada. ¿Vamos a seguir manejando mortalidad? Sí. ¿Los 15 estrategias nacionales van a seguir existiendo? Van a seguir existiendo. Esa experiencia no se puede perder, pero hay una forma distinta de trabajar en el primer nivel, junto con la vigilancia sociocultural y junto con la vigilancia sociocomunitaria. Y para que esto funcione bien, ahí está la informática apropiada. Una informática que se ha desarrollado bastante bien en términos de instrumentos en nuestro país, porque tenemos mapas, tenemos radares, tenemos censos,
tenemos historias clínicas, tenemos carpetas familiares, tenemos Sistema Nacional de Información, apoyado por la Oficina General de Informática, y tenemos informaciones en un amplio espacio del país. ¿Qué cosa es lo que necesitamos hacer con todos estos instrumentos sencillos y llevados a la simplificación? Bueno, lo que tenemos que hacer con esto, incluyendo las salas situacionales, es unificar herramientas, no 15 formatos, uno solo. Un software horizontal para el primer nivel y una interfase con el segundo nivel para que las estrategias nacionales sigan recibiendo la información como la quieren. Pero en el primer nivel, por favor, un solo formato para todo lo que entiendas en un día. No 40%, 10% de tu tiempo dedicado a la parte de papeles y 90% dedicado a la parte de atención. La informática, nuevamente, si ustedes ven, todo lo que he mencionado parte de los determinantes sociales, todo parte de un concepto incluyente y multidimensional de la salud, y todo habla de una articulación, en este caso, de instrumentos, de procesamiento y de interfaz. Ese es el intento que hoy 3 países, Bolivia, Guatemala y Perú, queremos llevar adelante a través de un proyecto apoyado por la Unión Europea que se llama Modelo en Salud Integral e Incluyente basado en el derecho a la salud. No estamos trabajando fuera de él, estamos trabajando con los ministerios de salud. Y esto parte de incluso en el país encontrar coincidencias con lo que hoy el Ministerio de Salud quiere seguir desarrollando. Esto se diseñó hace 10 años. De ellos participó gente como Lucho Suárez y otros más, en donde se habló de un modelo de atención integral en salud que hoy con más fuerza quiere vincularse a la familia y a la comunidad, donde se hablaba de la intervención en la persona, de la intervención en la familia y de la intervención en la comunidad, y donde el punto de partida seguiría siendo los determinantes de la salud y las intervenciones de manera transversal. Es decir, lo que queremos hacer es apoyar lo que ya intenta el Ministerio de Sanidad de Bolivia con el SAPS, del Perú con el maíz PFC y de Guatemala con el maíz guatemalteco. No son los únicos. Hoy hay maíz como modelo de atención integral de salud muy similar en Ecuador, en El Salvador y en Paraguay. Esto parece que va a ser un campo de maíz, ojalá que se extienda por todo el continente, pero ojalá que esta vez sí lo hagamos y no sea un fracaso como lo fue la APS, y lo digo abierto. La APS fracasó y si hoy quiere renovarse, tiene que cambiar radicalmente su forma de organizarse. Paso un ratito el Excel y muy brevemente, antes de pasar a lo final, esa renovación tiene que ser tan radical que la forma de operar en el primer nivel también tiene que cambiar muchísimo. Sigue bajando un poquito más. Si se puede ver página completa para que lo vean más grande, hay una forma de ver página completa, pero no sé cuál es. Con vista. Mostrar. Bueno, no importa. Dejémoslo así. Bajemos a lo que disminuye el tamaño, por favor. Lo que se propone es tan radical como esto. Disminuye el tamaño, por favor. Más. Se propone que en el nivel primario, que es el de los puestos 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 1, 4, haya un trabajo rotativo, donde cada semana o 15 días, eso habrá que discutirlo, se rote por el programa individual, familiar y comunitario, pero todos sepan hacerlo, con lo cual también significa que la ausencia de uno no hace que todo se quede al garete. Y se propone que luego ya en el nivel 1, 2, 1, 3, 1, 4, perdón, 1, 3, 1, 4, haya equipos básicos de salud con presencia de otros profesionales ya de nivel médico que den soporte para las cosas más complicadas y complejas. Y con un soporte informático que permita la horizontalización de la información y cuando se tenga que pasar al nivel 2 y al nivel nacional, se transforme con una interfase
en una información vertical como lo piden hoy las estrategias nacionales. Regresamos al PowerPoint. ¿Esto es fantasía? No. Esto es una realidad. La desarrollamos avanzamos un punto, en el año anterior. La desarrollamos en el año 1982 al 2000 en el Proyecto Integral de Salud de la Amazonía Peruana. Fue un trabajo muy intenso en 150.000 kilómetros de Amazonía suroriental, incluyendo 3 redes sanitarias completas, donde no había nada. Es una ventaja cuando no hay nada, a pesar de lo difícil que es, porque lo puedes hacer todo y por lo tanto como que te lo aceptan. Fue un trabajo muy significativo y ya transferido al Ministerio de Salud en su totalidad, donde sí cometimos un error, no lo sistematizamos. Ese fue un gravísimo error. Pero fue un trabajo que desarrolló lo que ustedes han visto anteriormente, con personal nativo hasta el nivel de profesionalización de enfermería, que en realidad llevaba el peso efectivo del trabajo de los puestos y los centros de salud. Pero también a partir de esto, del año 2000 al 2010, desarrollamos el proyecto MIS en Guatemala, en zonas quiché y man. La anterior fue en zonas piras, machiguengas, ayánicas, jaramuts y nantes. Esta es una zona quiché y man. Durante 10 años se ha desarrollado un proyecto y el MIS guatemalteco hoy es el maíz oficial asumido por el Ministerio de Sanidad de Guatemala. Es ahí donde se ha desarrollado este software avanzado con interfase que queremos o creemos que puede mejorar el GIS. Si se empeñan en seguir con el GIS no hay ningún problema. Las bases de datos pueden conversar para trabajar de una manera más simple y más, diría yo, amable. Hay que pensar en los dos extremos de la atención. Cuando pasen ustedes por el Ministerio de Salud, ustedes van a ver que arriba dice personas, que atendemos personas. Y en los dos extremos, en el que presta las atenciones y en el que las recibe, lo que existen es por igual personas, con sentimientos, con afectos, con temores, con alegrías, con esperanzas y con sueños. Hay que pensar en ambos cuando se trabaja en salud. Y más recientemente, entre los años 2005 y 2008, nos fuimos a trabajar a Churcampa. Aquí sí no fue salud integral, fue solo materno-perinatal, pero usando los mismos principios que vamos a utilizar ahora. Nosotros vamos a volver a Churcampa por 4 años, pero esta vez con una atención integral, apoyando el desarrollo del maíz BFC y enriqueciendo su forma de ejecutarse en el primer nivel. Y evidentemente esto lo hacemos, y la razón es porque al final, desde el principio hasta el final de nuestra vida, todos somos iguales, absolutamente. No existe ninguna diferencia, ni por hecho de haber nacido en una comunidad nativa o haber nacido en un barrio de Lima. No debe existir si creemos realmente en la igualdad. Pues muchas gracias.